Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, reconoció haber recibido 79 millones de pesos que, de acuerdo con una investigación periodística, podrían haber sido proporcionados por empresas fantasma o contratistas del gobierno de Tabasco. Después de que en su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum le pidiera que aclarara la situación, López Hernández sostuvo en rueda de prensa que esos ingresos están relacionados con su actividad profesional y que la filtración de sus documentos tributarios no es más que un intento de desprestigio. La investigación periodística sostiene que el exsecretario de Gobernación de la administración de Andrés Manuel López Obrador falseó su declaración patrimonial y fiscal. También apunta a que incurrió en un posible lavado de dinero, pues habría recibido recursos por más de 23 millones de pesos de parte de las firmas GH Servicios Empresariales, supuestamente empresa fantasma, y de operadora turística Rabate, vinculada a su hermano Menchor López Hernández. En 2024, además, habría recibido casi 19 millones de pesos de Capital Cargo del Golfo, compañía que fue contratista del gobierno de Tabasco en el periodo en que Adán Augusto fue mandatario del estado. En relación a los ingresos de los ejercicios 2023 y 2024, los míos se encuentran debidamente declarados y pagados los impuestos correspondientes. ¿Pero usted recibió en sus cuentas el dinero de GH? Es probable que sí lo haya recibido, ahí está en mi declaración patrimonial. No es ningún delito que yo hubiese recibido cuenta ni de ninguna empresa o de ninguna persona física con operaciones lícitas en el país. Efectivamente, a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros notarios, y ahí está el numeral de escrituras que lo acreditan. López Hernández recalcó que la culpable del nuevo escándalo que lo envuelve es la oposición. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo. Yo en su momento voy a darles una especie de dictamen de todo esto. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Hoy se cumplen 11 años del caso Ayotzinapa, del secuestro y desaparición de los 43 jóvenes en Iguala de la Normal de Ayotzinapa, un caso que no se quiere cerrar y en el que quieren seguir buscando nuevas narrativas, aunque ya sabemos qué fue lo que sucedió esa noche. ¿Quiénes y por qué secuestraron a los jóvenes? ¿Cuál fue la participación del crimen organizado y de funcionarios locales y políticos y policiales en ese crimen? El caso está documentado, investigado, pero como Ayotzinapa se convirtió en una bandera política de un supuesto crimen de Estado, ahí seguimos, aunque los personajes como el exabogado Vidulfo Rosales, que durante años vivió del caso Ayotzinapa, ahora ocupa una cómoda y muy bien remunerada posición con Hugo Aguilar en la Suprema Corte. Y también seguimos con un vandalismo impune que sigue siendo la norma todos los días, en todos los eventos públicos que realizan estos jóvenes, estos grupos que llegan encapuchados y que en la Ciudad de México, en Chilpancingo, en Iguala, en muchos lugares del país, siguen cometiendo actos criminales que nunca son perseguidos por las autoridades. Otra jornada más de violencia e impunidad. Decenas de inmuebles y mobiliario público fueron dañados mientras los policías se limitaban a observar. A 11 años de los hechos en Iguala, cuando normalistas de Ayotzinapa fueron atacados y 43 de ellos desaparecidos por integrantes de Guerreros Unidos al confundirlos con el grupo rival de los Rojos, familiares, estudiantes, activistas y sujetos embosados marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia. Poco antes de las 4 de la tarde, los camiones con los contingentes comenzaron a llegar al punto de partida.
A la vanguardia del contingente iban los padres de los normalistas. Su primera parada fue en el llamado antimonumento de los 43 normalistas, donde tomaron la palabra y realizaron un pase de lista. Después siguieron su camino. Atrás iba el bloque negro, quienes vandalizaron varios inmuebles a su paso. Los mayores conatos de violencia se dieron en las calles aledañas al Zócalo, donde los policías trataron de encapsular a los embosados. Sin detener su camino ante la violencia del llamado bloque negro, los familiares llegaron a la Plaza de la Constitución, que los esperaba blindada con vallas metálicas para impedir que dañaran los inmuebles, sobre todo Palacio Nacional, hogar de la presidenta. Durante aproximadamente una hora hicieron un llamado enérgico al gobierno federal para exigir que se avance la investigación y el ejército entregue los 800 folios de archivos relacionados con el caso. Hemos realizado 2 investigaciones a fondo sobre el caso Ayotzinapa. Una es un libro titulado La Noche de Iguala, quizás la descripción más precisa, con fuentes documentales mexicanas y estadounidenses de lo que sucedió, sobre el tema de lo que sucedió aquella noche, los días anteriores, los días posteriores, solo sobrepasado por la investigación, la excelente investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero cuando la dirigía Luis Raúl González Pérez. Por supuesto, tanto el libro como la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron desechados por las autoridades. La mañana del 26 de septiembre de 2014, todo mundo está esperando la fiesta en Iguala. Todo está listo para que a las 6 de la tarde, en la Plaza Cívica de las Tres Garantías, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde perredista José Luis Abarca, rinda su segundo informe como presidenta del DIF municipal. A 123 kilómetros de ahí, en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, los alumnos de primer grado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos secuestran 2 camiones de la empresa Estrella de Oro para viajar a Chilpancingo y recabar fondos con el fin de participar en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968. Pero el plan es mucho más ambicioso. Quieren secuestrar 25 camiones para viajar en caravana hasta la Ciudad de México. Cuando los jóvenes ya van rumbo a Chilpancingo, uno de sus líderes, Bernardo Flores Alcaraz, el Cochiloco, ordena desviarse hacia Iguala para reventar un acto político. El primer autobús se detiene en un restaurante que está frente al rancho del Curita y el segundo sigue hasta estacionarse frente a la caseta de peaje en la entrada de Iguala. Minutos después, detienen un autobús de la empresa Costa Line, se lo llevan con todo y pasajeros y se dirigen a la central camionera. Pero sus movimientos no pasan desapercibidos. Son detectados por un halcón de Guerreros Unidos que alerta de su presencia a su líder, Sidronio Casarrubias Salgado. A las 8 de la noche, los estudiantes ya están en la central camionera y toman por la fuerza 2 autobuses más. Ya son 4 las unidades secuestradas. La presencia de los normalistas es reportada al Centro de Control de la Policía Municipal, donde esta noche está al mando David Hernández de la Cruz. La policía de Iguala asume que los estudiantes van a sabotear el festejo. En plena fiesta, el alcalde José Luis Abarca, apodado en las comunicaciones policiales como el A5, recibe una llamada para informarle de la presencia de los estudiantes. Los mismos que, aliados con sus adversarios políticos, un año atrás habían tomado y quemado la alcaldía. El edil ordena a sus policías reaccionar y darles un escarmiento. También pide apoyo a la policía del municipio vecino de Cocula. La policía de Iguala y de Cocula están bajo el mando de Guerreros Unidos, un cártel del que su esposa es lideresa. Los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos señalan al director de la Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, como parte de la banda rival de Los Rojos, una escisión del cártel de los Beltrán Leiva. Según sus declaraciones, el director de la Normal está relacionado con Los Rojos a través de Santiago Massari Hernández, el Carrete, sobrino del diputado local del Partido del Trabajo en Morelos, Alfonso Miranda Gallegos. Pasadas las 9 de la noche, 2 autobuses de pasajeros secuestrados por normalistas que huían de la central camionera de Iguala son interceptados por 6 patrullas que le cierran el paso en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
comienzan a dispararles. Un policía de Iguala mata a un estudiante. El grupo de normalistas intenta darse a la fuga en uno de los camiones que habían secuestrado. Los agentes municipales detienen a los normalistas y los llevan a la central de la policía de Iguala. Otros son obligados a subir a un camión de redilas, en donde una persona, identificada como Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, organiza el traslado a un paraje de Pueblo Viejo, en Cocula. La policía de Iguala comienza a rastrear la unidad que habían robado los normalistas y a buscarlos en las colonias del centro. Cerca del nuevo Palacio de Justicia de Iguala quedaría un segundo autobús balaceado. En el interior quedan 11 prendas de vestir, algunas de ellas con sangre. En las calles aledañas al palacio también se escuchan disparos y se efectúan más detenciones de normalistas. El nuevo palacio está a unas calles del Hospital General y del DIF municipal, en la plaza donde había más de 4,000 personas que disfrutaban de la verbena popular, organizada por el alcalde Abarca y su esposa, quienes temen que los normalistas lleguen a reventar el acto. El alcalde ordena a la policía municipal colocar retenes para vigilar la entrada y salida de los vehículos. Después, le ordena a los jefes policiales darles un escarmiento a los estudiantes. Pero la orden llega tarde. Un autobús de la empresa Castro Tours ya había pasado el retén. Un grupo de policías se lanza a toda marcha tras el vehículo. A la altura del poblado de Santa Teresa, sobre la carretera federal 95 que une Chilpancingo con Iguala, los policías municipales, acompañados por hombres armados, sicarios de Guerreros Unidos, ven que una decena de jóvenes secuestran un camión del transporte público y comienzan a disparar. Las balas alcanzan a un taxista, quien resultó herido, y a su pasajera, Blanca Montiel Sánchez, que muere en el lugar. Minutos después, en el mismo poblado y sobre la misma carretera federal, el grupo armado y los policías de Iguala ven un camión Volvo gris, la línea Castro Tours, le cierran el paso y sin mediar palabras le disparan. La unidad recibe más de 400 impactos. En el autobús viajaba el equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo. Mueren un chofer y un joven jugador de 17 años. Otro fallece poco después. Pasada la medianoche, un grupo de estudiantes se reúne donde ocurrió el primer ataque de la policía de Iguala y la detención de al menos 25 estudiantes. Ahí están medio centenar de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, maestros de la CETEG y algunos periodistas. Un normalista ofrece una conferencia de prensa para los 3 o 4 medios que llegan al lugar. Fueron policías municipales de Iguala y Cocula quienes entregaron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa al grupo criminal de Guerreros Unidos. Fueron ellos quienes asesinaron a 3 normalistas y 3 civiles la noche del 26 de septiembre, y quienes dejaron heridas por arma de fuego a otras 17 personas. Al menos 58 policías participaron en la operación, 16 de Cocula y 42 de Iguala. Otros estudiantes heridos se dirigen al Hospital Cristina para refugiarse. Los médicos dicen que dentro del centro de salud había jóvenes armados que ordenaron al personal médico atrincherarse dentro. Casi a la 1 de la mañana del sábado 27, un comando militar llegó al Hospital Cristina. Antes habían visto tendidos en las calles cercanas los cuerpos de 2 estudiantes. Cuando los soldados llegaron, las luces del hospital estaban apagadas. Al llamar, abre la puerta a un estudiante. Los militares revisan el lugar y comprueban que hay estudiantes y profesores heridos. Deciden llamar a varias ambulancias para que les den atención. Fotografían y les piden sus datos a los estudiantes. Se retiran para ver qué sucede con los cuerpos abandonados en la calle. Más tarde, cuando volvieron al hospital, ya no había ningún normalista. Por órdenes de El Cepillo, Patricio Reyes Landa, el Pato, reunió a su gente y se dirigieron en una camioneta blanca a Loma del Coyote. Mientras el Pato y su grupo llegaban al lugar, los cuerpos comenzaron a ser apilados en la camioneta Ford blanca de 3,5 toneladas. Al llegar al basurero de Cocula, algunos jóvenes llegaron muertos. Otros, la mayoría,
aún estaban vivos. Ahí fueron interrogados por el jefe de los sicarios. Pero los jóvenes no podían contestar más que lo que sabían, que les habían dicho que iban a Chilpancingo a botear para obtener recursos y poder trasladarse al Distrito Federal a una manifestación el 2 de octubre, y que en el camino cambió la historia y les dijeron que irían a Iguala para impedir un acto político. 2 camionetas de los sicarios de Guerreros Unidos con los estudiantes normalistas llegan al basurero que está a unos 7 kilómetros de Cocula. 12 horas después, sus restos, sus cenizas, serán arrojadas al río San Juan. Bueno, se sabe perfectamente lo que ha sucedido en el caso Ayotzinapa. Se sabe quién secuestró a los jóvenes, cómo se los llevaron, a dónde se los llevaron, qué hicieron con ellos, cómo los asesinaron. Incluso 19 de ellos sabemos perfectamente que fueron asesinados ahí en Cocula. Lo que pasa que no se quiere resolver el tema, y lo que sucede que el sexenio pasado, la administración de López Obrador, entre Alejandro Encinas, entre el fiscal Gómez Trejo, entre Vidulfo Rosales, quisieron crear un invento, quisieron involucrar a grupos militares y liberar a los criminales, y lo único que lograron es que ese crimen quedara en la impunidad. Y así va a quedar. Es una herencia maldita que le dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum, y que Claudia Sheinbaum tampoco quiere ni puede cerrar. ¿Tendrá algo que ver, Jorge, la relación en que hayan puesto a Vidulfo Rosales en la Corte con tratar de cambiar la versión que hay sobre el caso Ayotzinapa? No, yo creo que puede ser, pero yo creo que aquí trasciende el caso Ayotzinapa. Vidulfo Rosales y Hugo Aguilar tienen relación desde hace muchos años, vienen de los mismos ámbitos, de los mismos grupos políticos, y bueno, ahí van a hacer justicia a partir de ahora. Bueno, y vamos a otro tema muy lejano en tiempo, pero cercano a la actualidad. Hace 60 años fue un ataque, el del grupo armado encabezado por Arturo Gámez contra el cuartel militar de Ciudad Madera, en Chihuahua. Era un ataque de un pequeño grupo guerrillero que quería emular la Revolución Cubana. Todo terminó con la muerte de 6 guerrilleros y 6 militares que se defendieron del ataque. De esa acción nació la Liga 23 de septiembre, por eso se llama Liga 23 de septiembre. Pues bien, esta semana, algo muy difícil de explicar, la Secretaría de Gobernación decidió que el lugar donde hay una fosa común, donde fueron enterrados los atacantes, fuera decretado un sitio de memoria en su honor. Para los soldados muertos no hubo reconocimiento alguno. ¿Realmente el gobierno federal considera héroes a los atacantes? La pregunta, mire, se puede comprender, sobre todo en aquellos años, el fenómeno de la guerrilla, se pueden analizar las causas de su surgimiento, se pueden analizar el autoritarismo que se vivía, el régimen autoritario que vivía el país. Pero no hubo heroísmo en ese ataque. Fue un ataque que además estuvo condenado al fracaso desde el momento que se inició. Y si quiere hacer justicia, ahí en ese ataque se tendría que haber hecho un homenaje. Si se quiere homenajear a quienes atacaron, por lo menos se tendría que hacer un homenaje y respetar a quienes defendieron el cuartel, que era una de las instituciones del Estado mexicano. Pero así se leen las cosas y así se lee la historia en la actualidad. A 60 años del fallido ataque al cuartel del Ejército en el municipio de Madera, en la Sierra de Chihuahua, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que la fosa común donde permanecen los restos de los guerrilleros será declarada sitio de memoria en homenaje a los caídos. Fue el 23 de septiembre de 1965, cuando ocurrió uno de los hechos más significativos y violentos en la historia de los grupos guerrilleros que surgieron en México en la segunda mitad del siglo XX. Ese día, el Grupo Popular Guerrillero, integrado por 13 maestros rurales, campesinos, líderes agrarios y estudiantes, llevó a cabo la primera acción armada de carácter socialista al intentar tomar por asalto el cuartel del Ejército en Madera, Chihuahua. La decisión de los guerrilleros encabezados por Salomón Gaitán, Arturo Gámez García y Pablo Gómez García fue resultado de las denuncias contra la tiranía de los cacicazgos en la región, que sometían a los campesinos.
En 1960, Chihuahua contaba con 24.5 millones de hectáreas, de las cuales de 6 a 8 millones correspondían a latifundios a manos de 300 propietarios. En el caso de Ciudad Madera, los registros indican que en 1965 tenía 12,000 habitantes, aunque su riqueza forestal estaba en manos de la compañía Bosques de Chihuahua, mientras la riqueza ganadera se concentraba mayoritariamente en la familia Ibarra. Los líderes del Grupo Popular Guerrillero, los maestros Arturo Gamis y Pablo Gómez, mantuvieron nexos con profesores normalistas del país en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que también perteneció Lucio Cabañas, otro líder guerrillero. Lo cierto es que los movimientos revolucionarios de esa época dieron sentido a la lucha campesina. Con el ataque al cuartel de Madera se buscó emular la fórmula castrista del foco guerrillero, que llevó al triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y que comenzó con el asalto al cuartel Moncada en 1953. En ese contexto se dio el asalto al cuartel de Madera la madrugada del 23 de septiembre de 1965. El grupo guerrillero fue derrotado. 8 murieron, pero también 6 soldados. Los cuerpos de los guerrilleros quedaron en una fosa común. El 15 de marzo de 1973, integrantes de células y organizaciones guerrilleras que se alojaban en casas de seguridad en Guadalajara, Jalisco, se reunieron y constituyeron lo que se denominaría la Liga Comunista 23 de septiembre. A 60 años de lo sucedido en Madera, Chihuahua, y a 52 años de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, se quiere hacer pasar por héroes a los guerrilleros que irrumpieron en el cuartel para asesinar militares. En el caso de los 6 soldados asesinados, Marcelino Rigoberto Aguilar Marín, Nicolás Estrada Gómez, Moisés Bustillo Orozco, Felipe Reina López, Jorge Velázquez Ledesma y Virgilio Yáñez Gómez, nadie se acuerda. En una época donde el gobierno federal presume cercanía con las Fuerzas Armadas, los 6 militares caídos cuando fueron atacados en la oscuridad seguirán estando en el olvido por la Cuarta Transformación. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver 2 series que ya les adelantamos que serían muy buenas. Una de ellas a mí me parece extraordinaria. Se trata de Mussolini, el hijo del siglo, basada en el famoso libro de Antonio Turati. Es de lo mejor que he visto en mucho tiempo cuando hablamos de una mezcla de ficción y realidad en el ámbito político. Pero viendo cómo se desarrolló el nacimiento, el auge de Mussolini, la forma en que los demócratas, sean de derecha o de izquierda, se equivocaron sistemáticamente hasta prácticamente regalarle el poder, uno no puede más que pensar en los mismos errores que estamos cometiendo en el mundo actual. La otra serie ya le platicaremos más de ella, quiero ver un par de capítulos más para ver cómo se desarrolla este Morning Show, pero siempre es una serie muy bien armada. Y en el tema de qué ver, murió la gran actriz italiana, bellísima actriz italiana, Claudia Cardinale, a los 89 años. Hay innumerables películas suyas, pero vea 2 que se pueden ver en streaming, que creo que son fantásticas. Una de esas películas, las 2 son de los años 60, una de ellas se llama 8 y medio, de Federico Fellini, donde Claudia Cardinale actúa con Marcello Mastroianni, y otra famosísima es Rocco y sus hermanos, de Luciano Visconti, donde Claudia actúa con Alain Delon. 2 películas bellísimas, muy buenas, y sirven para recordar a esta gran actriz italiana. Que hoy vamos rápido porque nos hemos alargado. Esta semana estará en México John Fogerty, el legendario guitarrista, cantante, autor de muchos de los temas de Creedence Clearwater Revival. Un clásico entre los clásicos. Sigue actuando, grabando a sus 80 años y ha sacado un disco muy bueno que se llama Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, con las versiones de John Fogerty. Vale mucho, la verdad, siempre vale mucho la pena. ¿Qué leer? Mire, un libro que le recomiendo muchísimo, del que vamos a hablar más la próxima semana. El libro se llama No me pudiste matar, acaba de salir. Es el reportaje, la memoria personal con el que el periodista Ciro Gómez Leiva cuenta la historia del atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022. Un libro personal, un libro político, un libro muy bien escrito, con los ajustes de cuenta necesarios.
las dudas implícitas y explícitas. Un recuento de vida personal y profesional realizado desde la brutal noche en que le dispararon 12 veces y no lo pudieron matar. Un libro que hay que leer, el libro de Ciro Gómez Leiva, No me pudieron matar. Pero bueno, ahí lo dejamos, Viviana, uno de los libros políticos más interesantes que hemos visto en los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, ya empecé a leer este libro, No me pudiste matar, de Ciro Gómez Leiva. Es interesantísimo ver cómo narra esta historia de quién lo quiso matar, pero sobre todo narra también la forma y lo que aconteció detalladamente desde el ataque hasta que pudo llegar a encontrar guarida en casa de un amigo suyo y cómo se va desarrollando. Es interesantísimo, de verdad, vale mucho la pena, y además de todo con el buen estilo de Ciro Gómez Leiva se escribe también, que es muy fácil leerlo. Así que ahí ya tiene que hacer este fin de semana. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos, por supuesto, el lunes en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.